Hoy vamos a empezar con el tema de la paciencia, porque vamos a seguir tratando nuestro corazón, nuestra vida, nuestro carácter. Como ya lo dije antes, hablamos de gratitud, porque eso es parte del carácter y el corazón, y hablamos de la humildad hace 8 días. Ya todo eso está en YouTube, usted los puede ver si quiere nuevamente. Pero hoy vamos a hablar de la paciencia. Hay un slide, vamos a ver si lo alcanzan a ver o si no apagamos un segundo allá. Porque la paciencia es algo muy cotidiano en nosotros como terminología, lo usamos constantemente. Algunos decimos, yo no soy tan paciente, otros pueden decir, yo soy más paciente que de pronto fulano de tal. Entonces, ¿me ayudan ahí apagando solo esta luz? ¿Alguien allá atrás? Porfa. Y cuando la Biblia nos habla de paciencia, vamos a descubrir algo muy interesante hoy. Porque antes de entrar a lo que la Biblia o lo que les queremos mostrar acá, antes de entrar en esto, si tuviéramos que darle un significado a la paciencia, pues usted va a encontrar rápidamente muchos significados o sencillos. Pero yo quiero traerle un significado sencillo y es porque como nosotros conocemos la palabra, podemos darle un significado de pronto más profundo. Y la paciencia podríamos considerarla como la capacidad de esperar la voluntad de Dios con dominio propio. Más o menos. Es poder esperar lo que ha de hacer Dios dominándome a mí mismo. Porque el problema de esperar no es esperar. El problema de esperar es que uno quiere que ocurra o lo que yo quiero o cuando yo quiero. Y no solo eso, que hay situaciones que hacen que mi dominio propio se salga de control. Entonces, ser paciente tiene que ver con todo eso que acabo de decir, pero la Biblia nos habla de 3 facetas de la paciencia o 3 áreas de la paciencia. Y cuando uno las identifica, wow, de verdad que tienen razón. Y vienen de 3 conceptos hebreos. Entonces no se preocupe por esas letras raras, pero un primer concepto que aparece en la Biblia como paciencia, digámoslo así en nuestra palabra español, es algo que ellos llaman con esas 2 palabras. Lo diríamos nosotros en nuestro idioma, Erek Apayim. Erek significa largo. Y la segunda palabra significa narices. Es decir, como una nariz larga. Y uno diría, pero ¿qué tiene que ver eso con la paciencia? El primer concepto que la Biblia nos trata de mostrar con la paciencia es eso que usted ya ve abajo. Es ser paciente ante la presión o ante una situación donde yo me veo tentado a enojarme. Esa es una primera área de la paciencia. Pero ¿por qué usted y yo nos preguntaremos, tiene que ver con una nariz larga? Cuando uno a veces se ofusca o se sale de control o empieza, ¿usted se imagina cuando uno hace así? ¿Sí? ¿Se imagina eso? Ese concepto de... Y entonces uno respira más rápido y empieza a salirse como de control, porque la paciencia se empieza a ir, entonces usted respira más rápido, más profundo. El concepto de paciente en esta área es que si uno tuviera una nariz más larga, ¿qué quisiera decir? Que sería más tardío que el que yo entre en esa situación, que esa respiración, cuando yo me pongo así, si soy de nariz larga, tomaría más tiempo. No sería tan inmediata, no perdería la paciencia tan rápidamente ante una situación de presión o algo que me saque de casillas. Entonces, qué interesante el concepto de nariz larga. Me demoro más, soy más paciente en medio de esas situaciones. Hay un segundo concepto que también la Biblia lo usa en nuestro idioma como paciencia, y es esta, sablanut, si tuviéramos que decirlo de alguna manera. Pero es una paciencia que tiene que ver con soportar una carga, algo pesado. Y tiene que ver con la paciencia
cuando yo estoy pasando por sufrimiento o estoy enfrentando una situación de injusticia. Ya no es para en el momento de depresión o enojo como antes, es la paciencia en esta área. Cuando yo estoy viendo injusticia y quiero tomar ¿qué? Quiero tomar ¿qué? Hacer justicia por mis manos. Y entonces te necesito paciencia para ver la justicia de Dios. O estoy pasando por un tiempo de sufrimiento profundo y necesito tener paciencia ¿para qué? Para soportar esa carga. ¿Sí ven ese concepto? Es paciencia, pero en otra área. Y se me fue el que me va a pasar la tercera. Me dejó con la segunda. Y la Biblia, menos mal tenemos la ayuda idónea ahí cerca, ¿cierto? Y la última es otra área de la paciencia. Y es esta, kibá, si tuviéramos que decirlo en nuestro idioma. Ese kibá tiene que ver con trenzar. Cuando usted está trenzando algo, cuando está haciendo una trenza o está cosiendo, ¿qué tiene que tener? Paciencia para lograrlo hacer. Y eso es cuando uno tiene que tener paciencia al recibir o luego de recibir una promesa. Es decir, yo tengo que calmado esperar hasta ver cumplir o ver el cumplimiento de algo que se me ha prometido. ¿Sí ven esas áreas de paciencia? ¿Sí ven que no es lo mismo? Pero a la final son la misma palabra usada por nosotros, pero no son las mismas áreas. Y la Biblia nos cuenta diferentes situaciones que nos recalcan esto y cómo algunos tenían paciencia en dos de ellas y no en una tercera, o en solo una y no en dos de esas tres, o a veces en ninguna. Chequéese un momento hoy usted, de esas tres, ¿cuál sería la que usted es más débil? Yo ya descubrí la mía, adivine cuál es. No es el de la promesa. La primera. Sobre todo cuando son momentos donde me causan enojo. Tengo que desarrollar más paciencia. Cuando tengo a mis hijas y a la perrita que ahora llegó a la casa y a mi esposa, hay una situación. Y a veces no tengo paciencia. O no soy de nariz larga en ese momento. ¿Sí entiende el concepto de nariz larga ahora sí? Qué interesante. A veces soy de nariz corta ahí. En algún punto de mi vida fui impaciente en esta última, pero he mejorado. Yo siento que he mejorado. Que ya puedo esperar más ante alguna situación. Recuerdo que cuando yo jugaba fútbol, si al otro día teníamos un partido, me ponía tan impaciente que no podía dormir. Porque sabía que algo importante iba a pasar y entonces me ponía como ansioso y no dormía. Hoy me pasó algo extraño. Yo siempre duermo como una piedra, ¿saben? Bueno, hasta que me levanta ahora la perrita que tenemos, porque ahora ya no son las hijas, sino la perrita. Pero estoy despierto desde las 12 de la noche. Hoy, esta noche, no pude, ¿cómo se llama? Dormir. Y aquí donde me ve estoy con unos buenos tintos, que hay que llegar. Pero no, yo siempre duermo bien, no pude dormir, estoy así desde las 12. Pero eso me pasaba antiguamente con situaciones y cosas, y a veces si iba a tener un nuevo trabajo no podía dormir de la ansiedad, o si me daban, me acuerdo tanto la vez que me dijeron como futbolista, oiga, hay una oportunidad y yo creo que nos lo vamos a llevar para Argentina. Bueno, eso fue un problema porque de ahí en adelante quedaron como 3 meses para que eso ocurriera, para mí fueron como 3 años. ¿Qué problema cuando a ti te dan una promesa y tú no puedes estar paciente? Así que vamos a ver en la Biblia historias que califican y cómo algunas personas
fueron impacientes en esas áreas. Vamos a prender la luz, ahora sí, porque quería dejar los conceptos, más que lo hebreo, no importa si usted no lo sabe decir y yo tampoco, lo importante es que usted entienda el concepto detrás de esas 3 áreas de la paciencia. Repitamos, primer área, la paciencia ante ¿qué? Bajo la presión o algo que me saque de enojo o que me tiente a sacar de enojo. Esa es la primera área. La segunda área, la paciencia ayúdenme que ya se me fue. Bajo situaciones que yo veo que son injustas o el sufrimiento, mientras estoy pasando sufrimiento. Y esta última que era, ¿ante qué? Ante una promesa, impaciente ante una promesa. Imagínense que vamos a ir a la primera, narices largas. ¿Quién tenía narices largas o no tan largas en la Biblia? Ante una situación de presión o enojo. Vamos a ir primero a ver una de... ¿Qué quiere? ¿Presión o enojo? Presión, listo, presión, ante la presión. Hubo un personaje que ante la presión de una situación no tuvo paciencia y terminó pagando caras las consecuencias. ¿Quién fue? Bueno, también. Pero yo le quiero contar la de Saúl. ¿Me deja? La de Saúl. Entonces vamos con el rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 13. Bajo un momento de presión, no tuvo paciencia. Primera de Samuel, capítulo 13. Yo también voy buscando acá. 13. Y usted ya conoce más o menos esa historia, pero solo vamos a leer una partecita. Cuando Samuel... Ay, Dios, se me está desbaratando todo. ¿Sí? Espere. Perdón. Saúl, estaba diciendo Samuel, discúlpeme. Saúl, rey Saúl. El rey Saúl, usted ya sabe que fue el primer rey de Israel, y él entró en un momento de presión porque tenía una guerra por venir ya en ese momento. Y en un momento de presión, para ponerles el contexto que ya vamos a leer, Samuel, que era el profeta, ¿se acuerda de esa historia? El profeta Samuel le dijo una instrucción a Saúl. Le dijo al rey, mire rey, usted no puede atacar hasta que yo regrese, porque él se fue. Y le dijo, yo voy a regresar. Y yo, Samuel, voy y soy el único que tiene la aprobación de Dios para sacrificar unos animales antes de ir a la batalla. Porque si no lo hago yo y no hacemos eso, nos va a ir mal. Resulta que se fue Samuel, se fue. Y Saúl, siendo el rey, dijo ok, pero resulta que empezó a ver cada vez más cerca a sus enemigos. Y cada vez más cerca. Y cada vez más cerca, la presión fue aumentando. Y se cumplió el plazo en que tenía que regresar el profeta Samuel. Y en teoría era cuestión de minutos. ¿Ataco y desobedezco y soy yo el rey el que lo hago? ¿O aguanto hasta el final con paciencia antes de ir a desobedecer a Dios? Es cuando usted dice, y estoy en un momento de presión, ¿actúo o no? Y mire lo que pasó. Primera de Samuel capítulo 13, versículo... Vamos a leer desde el 8. Dice así, allí estuvo esperando 7 días, están hablando de Saúl, el rey. Estuvo esperando a Samuel que volviera, ¿cuánto? 7 días. 8. Allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó, es decir, él tenía una presión por la guerra, pero también su propio ejército estaba como, bueno, y entonces empezaban a desubicar y ya no estaban estaban saliéndose como de su posición. Y mire lo que pasó.
Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme en el holocausto y los sacrificios de comunión. Es decir, él decidió saltarse la regla y tomar por su cuenta el sacrificio de los animales antes de ir a la guerra, cuando solo a Samuel, el profeta, se le era dado esa misión. Y dice, y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. Versículo 10. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, acababa de matar los animales, ¿qué pasó? Llegó Samuel. ¿Culpa de quién? ¿De Samuel o de Saúl? De Saúl. Él tenía que esperar hasta el final. Paciencia ante una situación de presión. Entonces, Saúl salió a recibirlo y lo saludó como si nada. Hola Samuelito, por fin llegaste. Qué lindo verte de vuelta. Pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado, y que los filisteos se habían juntado en Micmas, como quien dice, la presión me llevó. Él estaba excusándose, la presión me llevó. Pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Un momento de impaciencia le llevó a Saúl a perder la oportunidad de ver su linaje como reyes en Israel. Habremos nosotros, perdónenme la expresión, metido la pata por no haber esperado un poco más. ¿Habría un hombre, una mujer quizás tomado una mejor decisión antes de casarse si hubiera esperado un poco más? Quizás no la persona que esta persona quería, sino la de Dios, pero por la presión de la sociedad, de que te está dejando, ¿cómo dicen por ahí? El bus. Decidí tomar a este o a ella porque si no ya me quedaba. Y por la presión que tienes, quizás tomaste la peor decisión de tu vida. ¿Han escuchado esas historias? No habiendo más, a este lo agarro o a esta la agarro porque si no me quedo solo. La presión laboral te ha llevado a cometer actos que van en contra de tu conciencia. Una vez alguien me dijo que es muy honesto y que es muy buen trabajador. Me dijo, la presión de mi equipo me llevó a pasar un principio que yo sabía que estaba haciendo mal. Porque me dio cosa esperar. ¿Sincero? Sincero. Así que la paciencia es llegar hasta el final con el dominio propio. Así la cosa parezca que se está poniendo negra. Hay momentos de actuar, claro, pero hay momentos que Dios te dice, no mueva un dedo hasta que yo le diga. Y no espera. Y a veces las consecuencias no se ven de inmediato, ¿verdad? Se ven después. Hubo un rey que sí la tomó, fue un ejemplo de lo contrario. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas, busque ese libro, Segunda de Crónicas. Capítulo 20, una vez le hablé de este rey. Segunda de Crónicas,
capítulo 20. Recuerda, venga, yo lo abro acá rápido. Primera de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 20. Recuerda a Josafat. Josafat fue uno de los reyes que fue un ejemplo porque supo esperar ante la presión de la guerra, en este caso. Yo creo que otra cosa no hay más difícil que esperar ante una amenaza de muerte. Miren lo que pasó. Josafat, capítulo 20, versículo 1, segunda de Crónicas. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle: del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Como quien dice, la cosa se puso densa. Peligro. Ahora están en Gesón Tamar, es decir, en Gadi. ¿Atemorizado? Obvio, porque no quiere decir que uno no le dé uno como cosita cosas, ¿cierto? Normal. El problema es qué vas a hacer bajo esa presión. Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Mire qué interesante. En vez de coger no, arranquemos acá, alístense todos y cojan los aros y cojan los arcos y cojan, los arcos y cojan la caballería y pónganse. No, ¿sabe qué hizo él? Pueblo querido, pueblo precioso, nos vamos a poner a ayunar y vamos a buscar al Señor. Qué interesante. Un hombre que ante la presión no fue impaciente, dijo: yo debo ir a buscar al Señor primero. ¿Había una amenaza? Sí. ¿Eran mucha gente? Sí. Pero el hombre, ¿y qué ocurrió? Mandó a todo Judá a ayunar. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. El templo del Señor frente al atrio nuevo, en el templo del Señor frente al atrio nuevo, Josafat se puso en pie ante la asamblea de Judá, ante todo el pueblo y de Jerusalén, y dijo, y empezó a hablarle al Señor, a orar como líder. Y si usted se salta, sáltese, vaya al versículo 21. ¿Y qué pasó? Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad, porque si usted lee todo eso, el Señor los guió a eso. Llámeme a los que alaban, llámeme a los que cantan. Qué paradoja, ¿no? Una instrucción nada que ver a la que uno esperaría. Uno esperaría que Dios le dijera: agarre todo el ejército, póngase, y no, les dijo: llámeme a los de la alabanza, póngamelos enfrente y dígales que empiecen a cantar. ¡Qué forma tan astuta! Y después Dios les dijo: den gracias al Señor porque su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. Porque cuando somos pacientes, Dios nos da la victoria a su manera y bajo su guianza. La paciencia, la primera área de paciencia. Ante la injusticia, ¿quién actuó y se salió de casillas? Ya hablamos ante la presión, pero esta primera que ya vimos es ante la injusticia. ¿Quién se salió de casillas ante la injusticia? Pedro también. Pero ahorita dijiste a alguien antes, Moisés. Cuando vio Moisés que mataron a uno de su pueblo, otro de Faraón, ¿qué hizo él? ¡Bum! Y mató al... Ahora, estaba bien esa situación que lo castigó, o sea, que los egipcios, digamos, que fueran tan brutales con los israelitas. ¿Era una situación justa? No. ¿Pero era la manera de actuar? No. ¿Qué hubiera pasado si él no se salía de casillas y no mata a ese personaje? No lo sabemos, pero seguramente el plan de Dios hubiera continuado de otra manera para llevarlo a donde lo iba a llevar, a usarlo Dios como líder para rescatar a su pueblo en el futuro. Pero ¿cuándo era el momento de rescatar? ¿Cuándo era el momento de Dios de rescatar a su pueblo de la esclavitud en Egipto? ¿Era ese el día? No, ¿cuándo era el día? 40 años después. Pregunta: si él no le hubiera pegado y matado a este faraón, quizás Dios hubiera hecho ese plan que ocurrió 40 años después antes. De pronto, no sabemos.
No sabemos. Lo que sí sabemos es que al Señor le tocó usar 40 años para medio sacarle paciencia a Moisés. ¿Será que los 40 años que Dios necesitó para que Moisés fuera un poco más paciente, fueron 40 años donde el pueblo tuvo que sufrir también mientras él desarrollaba el carácter que Dios necesitaba? Puede ser. A mí no me parece loco pensar que si él le hubiera entrado con paciencia ante la injusticia, quizás su pueblo no hubiera pasado 40 años más en esclavitud, sino con un carácter más paciente de Moisés, los hubiera liberado antes. ¿Puede ser? Puede ser. Porque cuando somos impacientes, no solo Dios tiene que trabajar con nuestro carácter, sino que aquellos que van a ser bendecidos por nosotros, bajo nuestra tutoría o nuestra responsabilidad, les va a tocar ¿qué? Esperar. Cuando un padre no tiene el carácter paciente, ¿quién lleva del bulto? Generalmente y directamente, la esposa y los hijos, ¿o no? Así que la impaciencia no nos cobra solo a nosotros, le cobra factura a los que están a nuestro alrededor. Por eso es un tema del carácter, así como fue la gratitud que ya la vimos y la humildad que la vimos. Hoy estamos viendo la paciencia. Todo es carácter y nuestro corazón. ¿Qué onda? Así que eso le pasó a Moisés. Vamos a la segunda área que vimos hace un rato de paciencia. ¿Cuál era la segunda área? Acuérdeme. ¿Ante cuándo? Ante el sufrimiento. Oiga, yo me pasé, bueno, ya dije injusticia antes. Bueno, pero usted me entendió. Ahí iba injusticia, pero ya se la dije antes. Muy bien. El orden de los factores no altera el resultado. Ante el sufrimiento, ¿qué personaje fue paciente increíblemente en medio del sufrimiento? Job. Ojo, si metemos a nuestro Señor Jesús, Yeshua, Él tuvo paciencia en todas, ¿no? Él tuvo paciencia en medio del sufrimiento, de la presión de muerte, de la promesa, de todo. Pero por un momento sacándolo a Él, Job es un ejemplo clave de tener paciencia en medio del sufrimiento. Vamos a leer solo una porción porque la historia es larga, pero vaya conmigo a Job, capítulo 1, versículo 21. Job siempre lo recordamos porque en medio de enfermedad, de luto y de pérdida de sus posesiones, creo que son tres áreas que nadie le gustaría. Si le hago una pregunta, de las tres que acabo de nombrar, enfermedad, pero enfermedad seria, profunda, de cama, de casi muerte, de luto, porque fallecen parientes cercanos, directos, o de quedar en bancarrota, ¿cuál de las tres creen que es la más compleja? ¿Cuál? ¿Bancarrota? ¿Enfermedad? ¿Tener paciencia en cuál? ¿En esas? Sí, en cualquiera es duro. Duro. Y a Job le pasaron las tres a la vez. Y a pesar de lo que le pasó, mire lo que dijo. Por eso es un hombre muy paciente. O sea, algo que de pronto podemos recalcar de Job era su paciencia en medio del sufrimiento. Y dijo él, entonces dijo, versículo 21, capítulo 1 de Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Wow! Un hombre que su boca mostraba que a pesar de todo lo que le estaba pasando, él seguía esperando en Dios. Y vemos un montón de situaciones posteriores, porque no solo eso, vinieron amigos, porque hay amigos para todo, ¿no?
Y estos 3 amigos que vinieron fue a qué? Como cuando usted tiene una herida y le hacen... Entonces lo único que le decían a Job era palabras más, palabras menos. Revísate, Job, porque todo lo que te está pasando seguramente es porque andas muy mal con Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Generalmente nosotros tendemos a relacionar una situación o un tiempo difícil de alguien con que anda muy mal en pecado. ¿Eso es verdad? No, no siempre. Hay veces que sí, pero no siempre. Hay veces que Dios simplemente le está permitiendo a esta persona desarrollar paciencia, esa segunda, en medio de una situación de estas para desarrollar ¿qué? Carácter. Carácter. Y dice versículo 22, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Él tenía paciencia, paz en medio de la tribulación, en medio de la tempestad, en medio del sufrimiento, en medio de estar en la bancarrota, sin dinero. Y ojo, era un tipo que tenía mucho y de un momento quedó sin nada. ¿Han escuchado o han vivido personas cercanas a ustedes mismos bancarrota? Tiempos donde no hay, que tuvimos abundancia y de un momento a otro no hay. Qué difícil es esperar la provisión de Dios cuando algo así ocurre. Confiar, seguir confiando. O cuando nos tenemos que despedir a un ser querido porque se muere. Y aún así seguir pensando que algo bueno viene. Y que en medio del luto y la muerte de alguien cercano podemos decir, bendito sea el nombre del Señor. Eso se llama una persona que entiende que si tiene paciencia volverá a ver a quienes, a sus seres queridos que amaron también al Señor. Por eso cuando yo le digo a mis hijas, cuando yo me muera, primero créememe, que yo sé que Dios me va a dar un nuevo cuerpo. Créememe sin problema. Haga con las cenizas lo que quiera porque yo ya no estoy ahí. Pero eso sí te digo algo, le digo a mis hijas, nos volveremos a ver. Sé paciente y nos volveremos a ver. Porque es que uno no sabe cuándo se va a morir o no. Entonces pues hay que prepararlos. Nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para que un día ya no estén con nosotros. Y tenemos que prepararnos nosotros por si un día Dios se lleva a alguno antes. Porque es que también creemos que eso no puede pasar. ¿Podría pasar? Le pasó a Job. Y no porque estaba haciendo necesariamente algo malo. Así que esa es la segunda área de la paciencia, la injusticia. En medio del sufrimiento. Alguien que no fue paciente. Alguien que también fue paciente en medio del sufrimiento y que es muy conocido. Después de Job, por favor, dime ese nombre. Juan. Bueno, también es que son muchos. Pero uno que tiene mucha historia de, salí de esta y me metes en otra y en otra. José. A José le tocó pasar mucho sufrimiento. ¿O no? Recuerde la historia. Y el hombre paciente, humilde, esperando. Primero, rechazado por sus hermanos, es decir, por su familia. Y seguir teniendo paciencia de que Dios podía hacer algo en medio de que su familia lo abandonó. No lo mató porque Dios no lo permitió y de milagro, pero lo abandonó. O sea, es literal. ¿Usted no ha escuchado a esa gente que a veces dice que dejan un niño por ahí o le dejan un bebé en el hospital? ¿Ha escuchado? Bueno, él era ya un poquito más grande, tenía unos 15, 16 años cuando le pasó, que siento que es peor porque usted ya es más consciente. Usted de bebé al menos, usted ni es consciente, usted no sabe lo que está pasando y milagrosamente puede que se lo rescaten o no. Pero él ya tenía, y que sus propios hermanos te vendan como esclavo para que te lleven y nunca más volverte a ver, te quitan del seno de tu padre a un joven. Y él seguía ahí juicioso, siendo íntegro delante de Dios.
Y después, muy juicioso, trabaja honestamente ante por allá el segundo, por allá, ¿cómo se llamaba? Potifar. Y trabajaba honestamente y todo. Pero tenía un problema José. Era pinta. José era, dice la Biblia, era buen mozo. Bonito. Mini Chayanne. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Pero para que Laurita, entonces alguien bonito en Estados Unidos. Brad Pitt, es Brad Pitt, que no siempre dice que Brad Pitt. Entonces, José era un mini Brad Pitt. O un Leonardo DiCaprio, ya se puso feíto el hombre. Sí, ya fue bajando el nivel. ¿Todavía? Todavía. No opinen mucho a las casadas, no las dejen. Entonces, José tenía un problemita y era que era como bonito. Y entonces, ¿se acuerdan? La esposa le echó el ojo. Y aprovechando que su esposo no estaba por allí, le empezó a buscar. Y el hombre, por ser íntegro, terminó encanado o en una cárcel por más de 2 años. Y aún así seguía teniendo paciencia. ¿Saben por qué nos damos cuenta que José no estaba impaciente? Porque en medio de la cárcel incluso era excelente e íntegro lo que hacía, a tal punto que los jefes carceleros le daban a él la batuta de la administración de la cárcel, imagínense. O sea, un preso teniendo la confianza de que le administre a los presos. Eso es un absurdo, ¿no? Pero era tan bueno y él seguía buscando ser delante de Dios lo mejor a pesar de su circunstancia. En medio del sufrimiento seguía siendo paciente. Claramente su deseo de salir de la cárcel lo evidenció, diciéndole a los que él le habló de los sueños, a los que fueron en su momento también presos, que les interpretó sus sueños, les decía, oigan, acuérdense de mí allá afuera. Y se acordaron de inmediato, no, salieron, ¿se acuerdan los ingratos, no? ¿Qué hacen los leprosos ingratos cuando consiguen lo que tienen? ¿Qué hacen? Si te vi, no me acuerdo. Y salieron los de la cárcel, él les había interpretado su sueño, uno de ellos lo mataron, porque esa era la interpretación, y no falló. Esa es la interpretación que nadie quisiera que le den en una iglesia, ¿no? Dame la profecía, y qué tal uno le diga, en el nombre del Señor te cuento que te van a matar en 2 días. Ah, no, eso acá no, esto es del diablo. Bueno, él sí profetizó lo que era, te van a matar a ti, y a ti te van a volver a tu posición. Entonces José le dijo a los dos, pero sobre todo al que le iban a volver a la posición, venga, acuérdese de mí, porque al otro le iban a matar, ¿cierto? Y ninguno de los dos, ni el muertico al otro día, ni el otro que sí quedó vivo, les dio gratitud. No volvieron como los 10 leprosos, ¿se acuerda? Que solo uno, ellos no les importó que había ese joven allá íntegro, ejemplo, pero él siguió confiando en el Señor. Pregunta, si José no les hubiera dicho que no se acordara, más bien, si José por algún motivo se le hubiera olvidado decirle a ellos que se acordaran de él allá afuera, ¿Dios igual hubiera hecho lo que hizo? Pues claro, porque es que a Dios no se le va a escapar. Dios hubiera hecho que la situación que ocurrió casi 2 años y medio después movió unas fichas, pero qué increíble tener que esperar ese tiempo en la cárcel sufriendo injustamente. Y aún así el hombre esperó, y porque fue paciente, él supo esperar el momento. ¿Qué tal si en la cárcel José decía, no, esto no va más, yo no merezco estar aquí, voy a aprovechar que me dejan las llaves de vez en cuando el carcelero, y lo que voy a hacer es que me voy a escapar? ¿Pudo él haber hecho eso? Claro. Eso era precisamente lo que Saúl hizo antes en el momento de presión. Quiso, por no tener paciencia y esperar a la justicia de Dios, quiso él tomarla por sus manos. Y entonces, si José estoy seguro que tuvo esa tentación muchas veces, seguramente en las noches y en momentos de soledad en su celda, ¿o no? Porque uno lo está pensando. Y esos son los momentos de tentación que pueden llegar a nuestra vida cuando, por no tener paciencia, empiezan a llegar ideas de el camino corto,
el camino rápido y el camino fácil, en vez de decir, voy a esperar a que el Señor haga su voluntad. Así me toque seguir sufriendo. Paciencia. Soportar la carga. Y ahí la última. Vamos con la última área de la paciencia con ejemplos. ¿Cuál era? Cuando he recibido una promesa, saberla esperar. Hay un personaje muy famoso que no esperó la promesa, exacto. Usted ya lo conoce. Abraham es uno de los más claves. ¿La promesa cuál era? Que Dios iba a traer descendencia a través de su esposa. Él iba a tener un hijo con su esposa y se lo dijo Dios. Vamos a leer, ¿usted se acuerda de eso? Eso está en Génesis capítulo 16. Este tipo de paciencia es clave, porque miren que no es una paciencia de sufrimiento, no es una paciencia por una injusticia, no es una paciencia bajo presión, es una paciencia por literalmente no saber esperar que Dios te cumpla o que alguien cumpla lo que se te ha dicho. ¿Nos pasa eso? Ay, pero es que no me pide matrimonio, entonces voy a entregarle mi cuerpo para ver si ahí sí se engancha conmigo y se atreve y se da cuenta que yo soy la mujer de su vida. ¿Hay mujeres que hacen eso? Necesito que quede embarazada para engancharlo y que nunca me vaya a dejar. Necesito poner en mi hoja de vida que yo hice esto a pesar que no lo hice, porque ¿qué tal pierda él la oportunidad laboral? ¿Han escuchado esos escándalos de las personas que han comprado, que ahora salió a luz, que compran diplomas, ¿no? Entonces no estudian, sacan su tajadita de dinero, tic, tic, tic. Eso es más común de lo que usted se imagina, ¿no? ¿Aquí alguien lo ha hecho? No responda. Tic, tic, tic. Te dan el diploma. Obviamente hay un soborno adentro. Obviamente hay gente de los altos mandos que lo permite. Llevan platica, hacen un negocio, no estudian, pero tienen el diploma listo para la oportunidad laboral de mi vida. Eso no es no tener paciencia, eso es ser descarado. Falta de integridad, tramposo, mentiroso, ladrón también. En fin, de todas. Espero que nunca vayamos a hacer algo así, ¿no? ¿Dónde íbamos? Génesis 16. Pero simplemente para recordar el 15 es donde Dios le hace la promesa. Es decir, le promete algo. Y le dice, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Mire, Dios hablándole ahí directo, sin intermediarios. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, mire, conversaban. Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, este hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Pero la cosa se veía difícil porque hijo, con la esposa bien ya entrada en años, ya había pasado su tiempo natural, es decir, su etapa de menstruación ya no la tenía, estaba en etapa de, ¿cómo se llama eso? Ya menopausia, ¿sí? Ya no se podía naturalmente, y que a mí Dios me venga a decir que me va a dar un hijo, yo también grande, ella grande. ¿Cómo? Pues ahí entra el aspecto de ese tercer ámbito de la paciencia. Tienes que aprender a esperar. Porque a veces es como difícil poder descubrir cómo lo va a hacer Dios, pero uno simplemente debe aprender a tener paciencia. ¿Cuándo le dijo Dios? No le dijo. Porque es que no siempre nos va a decir cuándo. Va a pasar. Es como cuando a veces nos dice Dios o nos muestra Dios, un familiar tuyo va a ser salvo. Y uno se empieza a desesperar y entonces uno le mete el evangelio hasta por los codos y en vez de acercarlo uno lo está, ¿es qué? Alejando. Paciencia.
Paciencia. ¿Se acuerdan cuando mi mamá decía, aquí estará mi esposo y duró como 10 años y ahora véalo ahí? ¿Cierto? Viene a mi papá ahí sentado. 10 años no, pero siempre decía, y ponía así la Biblia en la silla. Se sentaba ella y se sentaba la Biblia al lado. Y decía, es que esta es la silla de mi esposo, ¿se acuerdan? Los que están hace rato. Paciencia. Paciencia. Yo tuve que pasar esto de paciencia. Bueno, y si usted va al 16, ahora sí, entonces, bueno, ahí le hace la promesa y hay un par de detalles más, pero lo importante después viene. Versículo 16, capítulo 16. Sara, la esposa de Abraham, porque generalmente, y no le estoy echando la culpa, no estoy diciendo generalidades, no estoy diciendo que todas sean así, pero muchas veces la mujer tiende a ser más impaciente en esta área que el hombre. No se rían, pero puede ser, si usted analiza, puede ser. A veces el hombre tiene un poquito más de paciencia en este tercer ámbito. No siempre. Y Sara, la esposa, no le había dado hijos aún, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, usted sabe la historia, entonces Sara le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava, Agar. Es decir, dijo, me cansé de esperar, te entrego a mi esclava, para que tú te acuestes, tengas relaciones con ellas, y a través del hijo que me des, que se cayó por allá, ¿todo bien? ¿Nadie gritó? Creo que fue en la cocina. Está lloviendo muy duro. ¿Usted sí me está escuchando? Yo estoy gritando acá porque no sé si me está escuchando. Súbale un poquito. ¿Sí? Listo. Entonces se cansaron de esperar y uno esperaría, valga la redundancia, que el esposo le dijera que, ¿cómo se te ocurre, esposa mía? Tranquila, que las cosas van a llegar, el Dios ya nos lo dijo y él ya sabía que tú estabas entrada en años. No te preocupes. No, pues mire lo que le dijo. Abraham aceptó, ay pobrecito, tan sufrido él, ¿no? Aceptó la propuesta que le hizo Sara. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Bueno, usted ya sabe la historia, ya quedó embarazada. Y después de que quedó embarazada, o que ya pasó la situación, ahí sí Dios apareció. Como cuando Samuel le apareció a Saúl, ¿no? Cuando ya la embarró, ahí sí le apareció Samuel a Saúl. ¿Usted qué hizo? Y entonces ellos ya habían metido la pata y apareció Dios. ¿Y usted qué hizo? Yo le dije que iba a ser un hijo suyo, es decir, a través de su esposa. Igual voy a seguir mi plan. Va a venir el hijo y nació y todo el tema, pero ahí hubo un conflicto ahora sí de pueblos que hasta hoy en día sigue ocurriendo. El pueblo árabe con el pueblo judío, y todo viene de esa falta de tener paciencia. Les cuento algo rápido con lo que Dios trabajó en mi vida en esta área, porque en mi vida esta área era una de mis debilidades hace unos años. Tener que esperar que algo ocurriera, qué difícil. Y una de las cosas que ocurrió fue el hecho de que desde que yo me casé con Kate, sabíamos que Dios nos había llamado a hacer esto, a ser pastores. Y íbamos a tener este rol, lo teníamos claro incluso antes de casarnos. Pero Dios no nos dio ese rol de inmediato, o por lo menos no de inmediato, ya visiblemente, y como está pasando hoy en día, no. Pasaron como 10 años, donde yo tuve que trabajar común y corriente en empresas y doblarme en las noches con la gente, todo el tiempo, guiándolos, recibiéndolos en casa. Me acuerdo que llegaban y nosotros ahí con las niñas, una acá y la otra acá, y venga, vamos aquí a hablar al cuarto, y íbamos guiando a la gente y uno ahí. Y así era noche tras noche. Dios sacando carácter, ¿no? Y a veces yo llegaba tan cansado del trabajo porque pues tenía que levantarme igual, 4:30, 5 de la mañana, todo el día a trabajar, llegar y que timbrara gente a la casa. Ay, venimos a ver si nos haces el prematrimonial.
y yo por allá acababa de dormir a una de mis hijas, me acuerdo tanto que era mi sensación, y uno cuando usted está cansado y usted va y duerme a un hijo, que lo diga Cami, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a uno? Uno se duerme rápido y uno se apaga con ellos, que si uno no lo levantan, uno queda ahí dormido y al otro día queda ahí. Y yo entraba en ese modo que me estoy yendo, literal. Y llegaron para la consejería y levantarse de eso era feísimo, era como, ¡oh! Pero yo, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Me echaba agua, bienvenidos, pero no era nada contra ellos, era una situación del carácter, de la paciencia, de saber que teníamos que doblarnos. Hasta que hace 3 años fue cuando ya el Señor dijo, ahora sí. ¿Pude haber hecho yo más corto el tiempo? Claro. Haberme lanzado al agua con Kate antes y quizás haber cometido un gran error. Porque si no era el tiempo de Dios, aunque sí había el llamado, si no era el tiempo de Dios, se puede volver una maldición. ¿O no? Claro. Así como se volvió a tener una maldición en un hijo o un problema grave un hijo cuando Dios no había mandado. Ahora no estoy hablando que el hijo sea maldito. Estoy diciendo que la situación se vuelve una maldición. Los hijos son todos hermosos, ¿o no? Pero tenerlos en el tiempo que no es y no estando casados se vuelve una situación muy difícil. O sea, muy fea. Que uno sufre más de lo que Dios espera. Porque no era el tiempo. Y quizás uno no ve ya la consecuencia, se puede ver ¿cuándo? En el futuro. Y esta historia, con esto termino. ¿Por qué les digo que nosotros sabíamos, a pesar de que ya estaba la convicción en nuestro corazón, sabíamos que un día algo iba a pasar en esto y esto que está pasando? Y yo ya he contado esto privadamente, pero se los cuento rápido a los que no lo saben. En la iglesia, en una de las iglesias más grandes de Bogotá, con un escenario muy grande, vino un personaje muy famoso hace 12 años más o menos. Ese personaje muy reconocido se llama Dante Gebel. ¿Ustedes saben quién es Dante Gebel? Sí, algunos. Sí. Dante Gebel. Entonces él vino a dar una conferencia desde esa iglesia, en ese púlpito. Y tocaba comprar boletas. Entonces con Kate dijimos, pues vamos a ver a Dante Gebel, que igual es chévere escucharlo. Compramos las boletas y fuimos. Entonces, se las resumo rápido, el escenario es como de cuántas personas allá, no sé, como 5,000, 4,000, 3,000, no sé, un escenario gigante. Y el hombre empezó a dar su conferencia desde el púlpito normal. Nosotros estábamos bien, si la tarima era acá, bien en la punta de arriba, por allá lejos, ¿cierto? Y el resto pues lleno y nosotros bien lejos allá arriba. De repente el hombre dice, oigan, aquí hay una pareja de pastores que no es de esta congregación, vengan acá. Yo volteo y le digo a Kate, nos están llamando. Kate, ¿usted es que es vos? No hay tanta gente que hay aquí. Bueno, no me dijo, pero usted, ¿cómo se te ocurre? ¿No ves que hay un montón de gente? ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Yo le dije, vas a ver que nadie va a pasar porque somos nosotros. Algo en mí lo tenía clarísimo. Y entonces él llega y dice, y voy a esperarlos aquí, voy a seguir charlando, pero aquí los espero. Yo le dije a Kate, mira que nadie va a pasar. Y pasaron un par de minutos y nadie pasaba. Caminen que nos están llamando, le decía yo. Hasta que dijo, bueno, vamos. Entonces la agarré y mientras bajábamos, pues una demora, ¿no? Uno bajando y Cuando íbamos llegando, ya acercándonos después de varios minutos, él nos miró y dijo, son ustedes, ¿verdad? Y nosotros sí. Venga. Entonces nosotros nos acercamos. Estábamos recién casaditos. Entonces entregó el micrófono, dejó a todo el mundo esperando. Vengan allá, venga aquí los dos. Entonces se arrodilló y empezó a decir, tengo una palabra de Dios para ustedes. Y él es un tipo que no generalmente hace esas cosas. Tengo una palabra de Dios para ustedes. Y claro, nosotros veníamos de un background que en ese momento ya no estábamos liderando ningún grupo en casa, nada, habíamos parado hacía como un año, había habido muchas situaciones en contra y muchas personas
persiguiéndonos, criticándonos y haciendo la vida imposible, por lo cual nosotros decidimos dar un paso al costado y dejar de hablar, de enseñar, etc. Y entonces el hombre llega y dice, tengo una palabra de Dios para ustedes, escuchen. Y empezó a decirnos palabras más, palabras menos, ahí pues pasito al oído que nadie escuchara, que era el momento de volver a retomar, que ya era el tiempo de volver a enseñar, que él ya iba a respaldar toda situación y que él iba a poner en orden todo ese caos que se había armado, que volviéramos a predicar, que volviéramos a enseñar y que no tuviéramos temor. Y al final el hombre llega y dice, y acuérdense de esta fechita, 5 de enero, entonces yo les conté esa historia a todos los cercanos. Y efectivamente pasó todo, volvimos a retomar el grupo, desde ese entonces no hemos parado de enseñar hasta el día de hoy, porque en ese hubo un lapso de 1 año de para, pero nada pasaba el 5 de junio, entonces los primeros 5 de junio, los primeros años, pues uno pendiente, ¿no? Como, 5 de enero, entonces uno siempre, pues pendiente, ¿qué va a pasar el 5 de enero? Pasa 1 año, nada, 2 años, nada, 3 años, nada, ya después yo dije, por ahí se pifió, ¿sí? Y ya uno como que, pues sí, quedó eso en su mente, pero pues uno ya no estaba pendiente del tema. Y pasaron 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, y fue todo el proceso que les cuento de trabajar, nacimiento de las niñas, igual guiar a la gente, etcétera, etcétera. Cuando hace 3 años, precisamente hace 3 años, estábamos con John, llegamos al colegio y yo, bueno, con el nuevo cargo ahí, trabajando juicioso, yo dije, bueno, voy con mi nuevo trabajo aquí en el colegio, y y todo el tema. Cuando recién llegado, porque llegué en octubre al colegio, en noviembre a mí me agarra una cosa, arrancando diciembre que no podía dormir, y yo, ¿a mí qué me pasa si yo duermo como pata hinchada? Y empiezo a sentir yo algo, y como que algo iba a pasar, y se me viene a la mente el negro de repente, es como si Dios me hubiera dicho, tiene que llamarlo, y yo, bueno, pues lo llamo. Y pregúntele esto, y yo, bueno, le pregunto. Y después le dije a John, y estoy como que algo, sí, y ustedes son testigos que todo empezó a pasar raro cuando yo le digo a Kate, mi amor, en diciembre le digo, mi amor, yo creo que es el tiempo de que ya ahora sí nos lancemos al ruedo del todo. Y Kate, ¿tú estás loco? ¿Y cómo vamos a darle comida a las niñas? ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? Y el colegio de las niñas y la comida, ¿y de qué vamos a vivir? No sé, pero algo como que es el tiempo. Me dijo Kate, bueno, dame unos días o déjame, yo pienso, porque yo dije, yo este paso no lo doy si tú no me dices nada. O sea, si tú no me das tu ok. Entonces así pasó. Ella se tomó un par de semanas. Cuando un día, de la nada, una noche me dice, bueno, Iván, mi amor, listo. ¿Y yo listo qué? Listo. Lánzate al ruedo y vamos con toda con la iglesia ya de lleno. Yo esa noche dije, listo, mi amor, mañana renuncio. Ay, pero usted sí, usted ¿por qué la toma tan, ¿cómo se llama? Tan a la ligera. Yo no, es que yo estaba esperando, yo estoy convencido que es el tiempo, ahora sí, algo de Dios estoy convencido que es de Dios. Mañana hablo. Y Kate, no, pero bueno, ya que pues listo, hable. Entonces yo me fui a dormir, me levanté esta mañana a orar y le dije, Señor, bueno, voy a renunciar. Un poquito me temblaban las piernas, porque era quedarse sin el sustento, ¿cómo se dice? Pues, sin su sueldito constante. Y las 3 niñas, y Kate y yo ahí como medio tembloroso. Pero voy a hablar con la jefe y le voy a decir, Señor, y si tú ves que de pronto la voy a embarrar, pues déjame saber en estos minutos que mientras llego. Pero yo ya lo voy a hacer, y yo estaba tranquilo. Cuando agarro el celular y me voy a bañar, y adivinen, veo el reloj para ver, pero uno ve también la fecha, ¿no? 5 de enero. ¡Ah! Habían pasado 10 años. ¡Ah! La fecha que nos habían dado se cumplió. Era el día en que íbamos a saltar al ruedo. En vez de temblarme más las piernas, pues salí más contento y dije, no, esta vaina no tiene vuelta atrás. Esto es más de Dios que todo. Y wow, y efectivamente fui, hablé, y hasta el sol de hoy han pasado 3 años.
Y acá estamos. Pero para que la promesa se cumpliera tuve que tener paciencia. Arduo trabajo. Y hoy tengo teniendo arduo trabajo, pero ya gracias a lo que Él nos pudo ayudar a entender es aprende a esperar mis tiempos, porque todo lo que hay debajo de la tierra tiene su tiempo. Así tú quisieras tener la cosecha de algo antes, vas a tener que esperar la cosecha. El problema del ser humano es que quiere todo más rápido de lo que Dios lo ha diseñado. Y por eso se inventan y le meten cosas a la tierra, le meten cosas a las semillas, les meten cosas a las vacas, les meten cosas a todo el mundo para producir más rápido de lo que Dios lo ha diseñado. Y por eso nos enfermamos más, nos morimos antes, a pesar de tener en teoría más desarrollo, tenemos más problemas. Los alimentos ni siquiera son tan puros como antes, porque todo lo queremos antes de lo que Dios ha, porque no tenemos confianza en Él, y así es con todo. Por eso cierro diciendo, la vida y nuestro corazón y el tuyo depende de tu paciencia para ver la obra de Dios realizada en tu vida, para que cuando llegue un tiempo de angustia y depresión, no vayas a tomar la decisión incorrecta. Para que cuando lleguen tiempos de injusticia, no tomes venganza por tus manos y esperes que Dios actúe. Para que cuando tengas que pasar sufrimiento, nunca le eches la culpa a Dios y sé paciente que Él va. Es como mi mamá que una vez se partió brazo y pierna y duró como casi un año en silla de ruedas y uno detrás de ella, y ella que no le gusta moverse, ¿no se han dado cuenta? Ni atender, ni nada, y pues ella ahí, paciencia, porque el hueso no se va a solucionar más rápido hasta lo que Dios ha determinado que un hueso se mejore y uno le va a tocar tener paciencia, porque no hay nada más. La pobre Malú que ahora tiene también una piernita rota, y nos llamó las personas que mentoreamos en Atlanta y se partió un brazo. Andamos de yeso por todo lado. Y que hay que tener paciencia. Y se partió el brazo derecho, que es con lo que hacía todo. Y entonces, paciencia. Y al esposo le toca tener paciencia porque el esposo le tocó recibir clases de cómo hacer trenzas para poderle hacer trenzas a la esposa porque que ella necesitaba peinarse bien y el hombre ya aprendió a hacer trenzas. Y nos reíamos. Pero hay que tener paciencia. Porque es muy fácil cometer errores graves e incluso perder nuestra integridad y nuestros valores por no tener paciencia o incluso renegar de Dios por no ser pacientes. Así que vamos con gratitud, hemos pasado por la humildad y ahora hemos llegado a la paciencia. Que el Señor nos ayude. El hombre paciente verá la mano de Dios siempre, como José, como el propio Mesías, nuestro Señor, quien por su paciencia y obediencia recibió la corona como el Señor de toda la creación y bajo Él estamos, porque Él fue paciente. Porque incluso en medio de su muerte, Él ni siquiera se defendió por esperar la justicia del Altísimo. Y gracias a que Él fue paciente y nos enseñó paciencia, usted y yo hoy podemos tener vida eterna. Así que los planes de Dios siempre serán mejores. No busquemos el camino corto, no nos aceleremos. Si no te suben el sueldo, tranquilo, ten paciencia. Ay, es que no sé cómo, si a todo va a subir, pero a mí no me suben. Tranquilo, tranquilo que Dios va a traer de algún lado, tranquilo. Y de paso les digo gracias porque parte de que no nos quedemos sin comida es porque usted le cree a Dios y con paciencia sigue ayudando la obra de Dios con sus finanzas. Eso nos permite no solo pagar todo lo que hacemos, sino traer platos de comida y todas las necesidades, cubrirlas a mis hijas y a mí. Ustedes son la respuesta de 10 años de paciencia. Paciencia. Ojo que yo podría torcer la Biblia, ¿no? Para presionarlo y que usted dé plata, ¿no? Y venderle los milagros. Pero ese es el camino corto, ¿verdad? Yo podría manipular la Escritura para hacerlo sentir a usted pecador por no dar. ¿Sabía que usted puede hacer eso? ¿Sabía? ¿Sabía que hay gente que hace eso?
A veces no alcanza para que nos den, o no alcanza para que nos den lo que necesitamos. ¿Y qué hay que hacer? Paciencia. Y de repente por allá, esas otras personas que hemos algún día ayudado, oiga, no, es que queremos ayudarlos y... gracias Dios por respondernos. Como quien dice Dios, usted ni se le ocurra ir a modificar la palabra para sacar, tranquilo que yo tenga paciencia. Yo miro a quién muevo y qué muevo. Paciencia. Vamos a orar y terminamos. Así que son 3 áreas de la paciencia, oremos. 3 áreas de la paciencia que usted no se puede olvidar, porque la paciencia no es solo por un tema, es por 3 áreas. Yo sigo trabajando en una de ellas que creo que todavía puedo mejorar un montón, y es cuando tengo esa presión de enojo, yo no puedo seguir, tengo que ser más paciente. Evalúese, ¿cuál de esas 3 usted es más débil? O las 3, porque puede decir uno, no, es que a mí me sacan de lo chido cualquier situación. Pues nada, tenga paciencia, desarróllela, porque el Señor le ha dado su espíritu para que lo logremos. Padre, gracias por lo que hoy pudimos hablar, por lo que hoy pudimos meditar, por lo que hoy pudimos charlar acerca de tu palabra, Señor. Danos paciencia en medio del sufrimiento, danos paciencia en medio de la presión, danos paciencia en medio de una promesa, danos paciencia en medio de ver la injusticia. Danos paciencia cuando algo nos quiera sacar o traer enojo y explotar. Ayúdanos a recordar estas áreas de la paciencia, a tener paz para ver tu voluntad, no importa cuánto tarde, y a dominarnos mientras eso ocurre. Eso es la paciencia. Esperar en ti, esperar. Qué difícil es esperar. Pero qué sabio es muchas veces esperar. Tranquilos, como Job, que en medio de tremendo sufrimiento nunca levantó su boca como queja al Altísimo. Como nuestro amado Yeshua, Jesús, quien en medio de su sufrimiento injusto, en medio de la presión de muerte, jamás cometió pecado y jamás se quejó. Él tuvo paciencia para ver todo cumplido y para vernos hoy a nosotros disfrutar de su paciencia. Porque aquellos que desarrollamos paciencia, bendeciremos a quienes estén bajo nuestra responsabilidad o nuestra influencia. Pero si somos impacientes, quizás hagamos demorar 40 años una bendición a un pueblo, porque nuestro carácter tardará 40 años quizás en ser pulido. Pero no queremos llegar a ese punto, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos en este día. Amén.